¿Alguna vez os habéis preguntado por qué la Iglesia a menudo pasa de puntillas sobre ciertos capítulos de la Biblia? ¿Por qué hay historias que parecen demasiado escandalosas, demasiado sucias para ser contadas desde el púlpito un domingo por la mañana? Hoy, hijos míos, vamos a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Vamos a hablar de un pecado sexual, de una traición familiar y de un juicio hipócrita. Pero lo que vais a descubrir no es solo un escándalo antiguo, es la llave maestra para entender vuestra propia salvación. La Biblia dice en Mateo 1 que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Pero si miráis con lupa esa genealogía, encontraréis una mancha de sangre y barro que nadie puede limpiar. Jesús desciende de una relación prohibida. Sí, habéis oído bien. El Salvador del mundo viene de un linaje marcado por el incesto técnico y la prostitución. ¿Cómo es posible que el Dios Santo permita esto? ¿Qué secreto nos está ocultando la religión tradicional sobre la naturaleza de la gracia? Si alguna vez os habéis sentido descalificados por vuestros errores, si pensáis que vuestro pasado es demasiado oscuro para Dios, necesitáis ver este vídeo hasta el último segundo. Porque la historia de Judá y Tamar no está ahí para avergonzarnos, sino para revelarnos una verdad prohibida: que Dios usa el barro del pecado para esculpir su mayor gloria. Y os digo una cosa más, caminantes de la fe. Muchos de los que veis estos vídeos buscáis la verdad profunda, pero aún no formáis parte de nuestra hermandad. Mirad ahora mismo si estáis suscritos al canal Revelación Prohibida. Si no lo estáis, haced clic ahora. No permitáis que el algoritmo os esconda estas verdades. Uníos a nosotros, porque lo que vamos a revelar hoy cambiará para siempre vuestra forma de leer las Escrituras. Preparad vuestro espíritu. Vamos a entrar en el misterio. La caída espiritual de Judá y la tragedia familiar. Hijos míos, acercaros a la luz de la verdad, pues hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de un abismo humano para encontrar la escalera que sube al cielo. Muchas veces la Escritura nos presenta hechos crudos, sin anestesia, y pasamos por ellos corriendo, sin detenernos a beber de la sabiduría que ocultan. Mirad a Judá. La Biblia nos dice en Génesis 38 que Judá se apartó de sus hermanos. Ah, cuánta tragedia se esconde en esa breve frase. No fue un simple viaje, no fue una mudanza cualquiera. Fue una huida espiritual, un descenso a los infiernos de la propia conciencia. Imaginaos el peso insoportable que cargaba este hombre. Había vendido a su propio hermano José, el soñador, por unas monedas de plata. El grito de José pidiendo clemencia retumbaba en sus oídos día y noche. ¿Habéis sentido alguna vez ese tipo de culpa? Esa que os hace querer huir de vuestra familia, de vuestra iglesia, de vuestros amigos, porque su presencia os recuerda quiénes sois realmente. Judá descendió a Adulam, y os digo, queridos discípulos, que cuando la Biblia dice que alguien desciende, rara vez es solo geografía. Es una caída moral. Se alejó de la protección del pacto, de la tienda de su padre Jacob, para buscar consuelo en el mundo. Y aquí radica la primera gran lección que debéis grabar en vuestras almas. Nunca podréis sanar una herida espiritual huyendo al territorio del enemigo. El mundo os ofrecerá distracciones, os ofrecerá olvido temporal, pero os cobrará un precio de sangre. Judá buscaba paz, pero al salir de la comunión de los santos, se estaba metiendo en la boca del lobo. En esa tierra extraña, lejos del altar de su padre, Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. Fijaos bien, vio y tomó. ¿Os suena familiar? Es el mismo error que cometió Eva en el huerto.
el mismo error que cometió David con Betsabé. Los ojos, hijos míos, son la lámpara del cuerpo, pero si no están consagrados, son la puerta de entrada a la perdición. Judá, el portador de la promesa mesiánica, se une en yugo desigual con una mujer que no conoce al Dios de Abraham. ¡Qué peligro inmenso corréis cuando decidís compartir vuestra vida más íntima con alguien que no comparte vuestra fe! No os lo digo para juzgar, sino como un padre que advierte a su hijo sobre el fuego. Judá pensó que podía mantener su identidad mientras dormía en los brazos de la cultura cananea, pero la oscuridad es contagiosa. De esta unión nacieron 3 hijos, Onán y Sela. Parecía que la vida le sonreía, que había logrado rehacer su vida lejos de la culpa de José. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también ciega. Esos hijos crecieron en un hogar dividido, donde la fe de los patriarcas era quizás un cuento lejano y los ídolos de Canaán una realidad presente. ¿Cómo estáis construyendo vuestros hogares? ¿Sobre la roca firme o sobre la arena movediza de la conveniencia y el placer momentáneo? Judá estaba ciego, espiritualmente dormido, criando hijos para el mundo mientras él mismo se adormecía en su pecado. El tiempo pasó, y la cosecha de esa siembra comenzó a brotar con frutos amargos, tan amargos que envenenarían el alma de cualquiera. El primogénito, aquel que debía llevar la antorcha del legado, creció torcido. La escritura es aterradoramente breve pero contundente. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Deteneos un momento aquí. Respirad esta verdad. No nos dice qué hizo exactamente. ¿Fue violencia? ¿Fue idolatría? ¿Fue perversión? No importa el detalle, importa la condición del corazón. Ser malo ante los ojos de Jehová significa que su corazón estaba tan endurecido, tan podrido, que ya no había remedio. Y entonces sucede lo impensable. Y Jehová le quitó la vida. Dios mío, vivimos en tiempos donde se predica un Dios abuelo, que todo lo tolera, que hace la vista gorda al pecado. Pero el Dios de la Biblia es fuego consumidor. La santidad de Dios no puede convivir con la maldad obstinada. Judá tuvo que enterrar a su primogénito. Imaginad el dolor, el desgarro, pero también la confusión. ¿Se preguntó Judá por qué? Se miró al espejo para ver si él, como padre, había fallado. A menudo, cuando la tragedia golpea, nos apresuramos a culpar al destino o al diablo, sin detenernos a preguntar si Dios nos está llamando al arrepentimiento. La muerte de fue un juicio divino, una intervención quirúrgica para cortar una línea de maldad antes de que se extendiera más. Es duro escucharlo, lo sé, pero la verdadera espiritualidad requiere enfrentar la severidad de Dios tanto como su bondad. Pero la tragedia, mis amados, a veces es como una ola que viene seguida de otra más grande. Quedaba Tamar, la viuda joven, y quedaba Onán, el segundo hijo. Según la ley y la costumbre sagrada del levirato, Onán tenía el deber, no la opción, el deber, de casarse con Tamar para dar descendencia a su hermano muerto. Era un acto de amor desinteresado, de sacrificio, de preservar el nombre del otro. Pero Onán, Onán, él representa el espíritu de nuestra época, el egoísmo puro y duro. La Biblia relata con crudeza que él sabía que la descendencia no sería suya, así que cuando se unía a Tamar, vertía su semilla en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entended esto bien, su pecado no fue solo un acto físico, fue un acto de rebelión espiritual y de odio. Estaba diciendo, yo vivo para mí, mis recursos son míos, mi cuerpo es mío, y no daré nada para edificar la casa de otro. Es la antítesis del amor de Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Onán usó a Tamar para su placer,
pero le negó su propósito. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida diaria usamos a las personas para nuestro beneficio, pero nos negamos a sacrificarnos por ellas? Dios vio esa maldad, esa codicia fría y calculadora, y también a él le quitó la vida. 2 hijos, 2 tumbas, un silencio sepulcral cayó sobre la casa de Judá. Ahora mirad el corazón de Judá. Está destrozado, sí, pero también está lleno de miedo y ceguera. En lugar de ver la mano de Dios juzgando la maldad de sus hijos, Judá ve a Tamar como la causa de su desgracia. Esta mujer es gafe, piensa él. Es una maldición. Todo hombre que toca a Tamar muere. ¿Qué ceguera tan profunda nos provoca el dolor no santificado? Judá, el patriarca, se convierte en un cobarde. Teme por su tercer hijo, Sela. Si se lo doy a ella, también morirá. Razona en su lógica humana y temerosa. Entonces mira a los ojos de esa mujer dolida, rechazada, viuda 2 veces, y le miente. Le dice: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». Pero la Biblia nos revela que él no tenía intención de cumplirlo. La envió lejos, la descartó como si fuera basura, la condenó a un limbo de soledad y vergüenza. Judá protegió su linaje físico, pero destruyó su integridad espiritual. Y ahí, mis amigos, en ese acto de injusticia, se sembró la semilla de un conflicto que Dios tendría que resolver de manera milagrosa. La injusticia contra Tamar y la esperanza en el olvido. Escuchadme bien, pues entramos ahora en el Valle de la Espera, ese lugar desolado donde las promesas mueren y la esperanza parece una locura. Tamar ha regresado a la casa de su padre. Imaginad la humillación diaria, el murmullo de los vecinos, las miradas de lástima. Ella no es una joven doncella esperando su primer amor, es una viuda marcada, una mujer que, según la superstición de la época, trae la muerte a quienes la aman. Pero lo más doloroso no es el estigma social, sino el silencio de Judá. Los días se convierten en meses, los meses en años, y Sela, el hijo prometido, crece. Tamar lo ve desde lejos o escucha las noticias. El hijo de Judá ya es un hombre. Y sin embargo, no llega ningún mensajero a su puerta. La invitación a la boda nunca aparece. ¿Alguna vez, hijos míos, habéis sentido el frío acero del olvido? ¿Habéis confiado en la palabra de un hombre, de un jefe, de un líder, solo para descubrir que vuestra lealtad no valía nada para ellos? Es una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, pudriendo la confianza. Judá no solo había olvidado a Tamar, la había borrado de su conciencia para protegerse a sí mismo. Él vivía su vida, ocupado con sus rebaños y su riqueza, mientras ella se marchitaba en un rincón, atada a una promesa fantasma. Pero aquí es donde debéis prestar máxima atención a la dinámica espiritual. Mientras los hombres olvidan, Dios observa. La Biblia dice en los Salmos: «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos». Tamar estaba sola humanamente, pero en ese aislamiento, algo comenzó a fraguarse en su espíritu. No sabemos si ella oraba al Dios de Jacob, pero sus acciones demuestran una tenacidad que solo viene de entender que la justicia no es algo que se pide. A veces es algo que se arrebata. La espera pasiva, cuando se enfrenta a la injusticia sistémica, no es virtud, es resignación. Y Tamar no se resignó. Muchos de vosotros estáis esperando que alguien más resuelva vuestros problemas, que Dios envíe un ángel para pagar vuestras deudas o restaurar vuestro matrimonio. Mientras os quedáis sentados en la casa de vuestro Padre lamentándoos. Pero la fe, mis discípulos, es activa. La fe se niega a aceptar un no injusto como respuesta final.
Tamar comprendió que Judá había roto el pacto, que la ley estaba de su lado, pero el ejecutor de la ley, Judá, era corrupto. La situación se vuelve aún más crítica. La esposa de Judá, la hija de Súa, muere. El texto bíblico nos dice que Judá se consoló. Pasado el luto, la vida sigue para el patriarca. Él decide subir a Timnat a trasquilar sus ovejas. En la cultura antigua, la época de la trasquila no era solo trabajo, era un festival, una fiesta de excesos, vino y alegría desbordada. Era el momento en que los hombres, lejos de casa y con dinero en la bolsa, solían soltar sus frenos morales. Tamar, astuta y observadora, recibe el aviso: tu suegro sube a Timnat. En ese instante, ella toma una decisión que escandalizaría a los religiosos de hoy, pero que paradójicamente la alinearía con el propósito divino. Ella entiende que si sigue jugando bajo las reglas de Judá, reglas de mentira y olvido, morirá estéril y olvidada. Debe cambiar el juego. Debe dejar de ser la víctima pasiva para convertirse en la protagonista de su destino. ¿Cuánta sabiduría hay aquí para nosotros? A veces, el sistema del mundo está diseñado para manteneros en el olvido, para que os conforméis con las migajas de las promesas rotas. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tamar se levanta, se mira al espejo y decide que ese día dejará de ser la viuda triste. El plan que concibe es arriesgado, peligroso, casi suicida. Si fallaba, sería apedreada o deshonrada para siempre. Pero el riesgo es el precio de la redención. Ella sabía que Judá no le daría justicia por honor, así que tendría que obtenerla por astucia. No juzguéis a Tamar con vuestra moralidad moderna y cómoda. Juzgadla con la desesperación de quien ha sido despojada de todo futuro y decide que la promesa de Dios de una descendencia vale más que su propia reputación. Ella se prepara para salir al encuentro del hombre que le arruinó la vida, no para vengarse con espada, sino para reclamar la semilla que le pertenecía por derecho divino. Antes de vermos o que acontece nesse encontro proibido, quero pedir-vos algo importante. Se estás a sentir que esta mensagem está a tocar em feridas da tua alma, se vês valor neste ensinamento profundo, deixa o teu gosto, like agora. Isso diz ao YouTube que esta verdade precisa de ser espalhada. E escreve nos comentários: eu não aceito o esquecimento. Quero saber quem de vós está pronto para lutar pelo seu destino como Tamar. El plan arriesgado de Tamar y el encuentro prohibido. Adentraos conmigo ahora en el camino polvoriento hacia Timnat. El sol cae y las sombras se alargan, reflejando la oscuridad que está a punto de envolver este encuentro. Tamar hace algo inaudito. Se quita las ropas de su viudez. Esas ropas eran su identidad, su escudo, su señal de luto constante. Al quitárselas, se estaba despojando de su pasado de dolor. Se lava, se unge y se cubre con un velo. No un velo de novia, sino el velo que usaban ciertas mujeres dedicadas al culto o a la prostitución sagrada en los caminos, o simplemente para ocultar su identidad. Ella se sienta a la entrada de Enaim. Fijaos en el detalle geográfico. Enaim significa puerta de los ojos o dos fuentes. Tamar se sienta en la puerta donde todo se ve, pero ella está oculta. Ella sabe que Judá pasará por ahí. Conoce las debilidades de su suegro mejor que él mismo. Sabe que Judá, en su estado de consuelo y celebración, será vulnerable a la tentación. Y aquí aparece Judá, el patriarca, el líder. Viene con su amigo Hira el adulamita. Ve a la mujer velada junto al camino y dice la escritura: la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¡Qué ironía tan devastadora!
El hombre que no pudo reconocer la justicia y la verdad cuando las tenía en su propia casa, ahora no puede reconocer a su propia nuera. La lujuria ciega. Hijos míos, cuando un hombre o una mujer se deja llevar por sus apetitos desordenados, pierde el discernimiento espiritual. Judá no ve a una persona, ve un objeto para satisfacer su deseo momentáneo. Se acerca a ella y le dice: «Déjame llegar a ti». No hay romance, no hay cortejo, solo instinto animal. Judá, el portador de la promesa mesiánica, está dispuesto a revolcarse en el fango del camino con una desconocida. ¿No es esto un espejo de nuestra propia naturaleza caída? Capaces de lo más sublime y al mismo tiempo de lo más bajo. Tamar, bajo el velo, debe de haber sentido el corazón latirle a 1000 por hora. Es la voz de su suegro. Es el hombre que le negó su futuro. Pero ella no tiembla. Ella negocia. «¿Qué me darás?», pregunta. Judá ofrece un cabrito del rebaño. Pero Tamar sabe que las promesas de Judá son viento. Ya le prometió un esposo y no cumplió. No aceptará un «te pagaré luego». Ella exige una garantía, una prenda. «Dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Deteneos aquí y asombraos». Estos no eran objetos cualquiera. El sello era su firma legal, su identidad, su tarjeta de crédito de la época. El báculo era el símbolo de su autoridad como jefe de tribu. Al entregar estas cosas, Judá estaba entregando literalmente su identidad y su autoridad a esta mujer del camino. Estaba empeñando su nombre por un momento de placer. ¿Cuántos hombres poderosos han perdido su legado por unos minutos de pasión prohibida? Judá, pensando que solo dejaba una fianza, estaba entregando las pruebas que lo condenarían y misteriosamente lo salvarían. El acto se consuma. Y en ese momento, en medio de una situación pecaminosa, sucia y oscura, el Dios de la vida interviene. Y ella concibió de él. La biología obedece al soberano. Dios permite que la vida brote en medio del caos moral. Tamar se levanta, guarda el sello, el cordón y el báculo como tesoros más valiosos que el oro, y regresa a su soledad. Se quita el velo, se pone de nuevo su ropa de viuda. Judá envía después el cabrito para recuperar su identidad, pero la mujer no está. «No ha habido aquí ramera», le dicen los hombres del lugar. Judá se asusta, pero prefiere perder sus objetos valiosos antes que ser avergonzado públicamente. «Que se quede con ellos para que no seamos menospreciados», dice. Intenta enterrar el incidente, como intentó enterrar su responsabilidad con Tamar. Pero, amigos míos, no podéis enterrar lo que Dios ha decidido sacar a la luz: el juicio hipócrita y la revelación de la verdad. Pasaron 3 meses, el tiempo suficiente para que el pecado oculto comience a hacerse visible. Los rumores empiezan a correr por los campamentos y llegan a oídos de Judá. «Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones». Mirad la reacción de Judá. El texto dice: «Sacadla y sea quemada». Fuego, muerte. Judá se llena de una indignación moral terrible. Él, el juez supremo de la familia, dicta sentencia de muerte sin siquiera un juicio, sin escucharla. ¿No os hiela la sangre ver tal hipocresía? Es la proyección psicológica en su máxima expresión. O Judá, quien se había acostado con una prostituta, o eso creía él, hace solo 3 meses, quien había fallado a sus hijos y a su Dios, ahora se erige como el guardián de la moralidad. Jesús nos advirtió sobre esto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A menudo, aquellos que gritan más fuerte contra los pecados de otros son los que esconden los secretos más oscuros.
Judá quería quemar a Tamar, porque su pecado era visible, mientras él se sentía seguro porque el suyo estaba oculto. Imaginad la escena. Los hombres arrastrando a Tamar fuera de su tienda, la leña amontonándose, la multitud murmurando. Tamar está a punto de morir, pero ella no grita, no suplica, no acusa a gritos. Ella tiene un as bajo la manga, o mejor dicho, bajo el manto. Con una calma real, envía un mensaje a su suegro. No va ella misma, envía los objetos. Del dueño de estas cosas estoy encinta. Y añade, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Oh, el golpe maestro de la verdad. Imaginad el momento en que el mensajero pone en las manos de Judá esos objetos familiares. El silencio debió caer sobre la multitud como una losa de plomo. Judá mira el sello, es el suyo. Mira el báculo, es el suyo. El color desaparece de su rostro. Sus rodillas tiemblan. En un segundo, toda su fachada de rectitud se desmorona. Se ve a sí mismo tal como es, un hipócrita, un mentiroso, un hombre que abusó de su poder. Y es aquí, en este preciso instante, donde ocurre el milagro espiritual más grande de esta historia. Judá podría haber negado todo. Podría haber dicho, ella los robó, quemadla rápido. Tenía el poder para hacerlo. Pero la gracia de Dios, a través de la convicción de pecado, rompe su corazón de piedra. Judá confiesa. Y no solo confiesa los hechos, confiesa la condición moral. Dice ante todos, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Gloria a Dios. Escuchad esa frase, más justa es ella que yo. El patriarca se humilla ante la marginada. Reconoce que la ramera actuó con más integridad que el santo. Este es el comienzo de la verdadera transformación de Judá. El arrepentimiento no es solo decir «lo siento», es reconocer la verdad, asumir la responsabilidad y cambiar el rumbo. En ese momento, Judá dejó de ser el hombre que vendió a José y comenzó a convertirse en el hombre que más tarde ofrecería su propia vida para salvar a Benjamín. El escándalo no lo destruyó, lo quebrantó para poder ser reconstruido. El nacimiento de la redención y la genealogía de Jesús. Llegamos ahora al desenlace glorioso, al momento donde Dios teje los hilos sucios de la historia humana para formar el tapiz de la salvación. Tamar no fue quemada, fue reivindicada, y llegó el tiempo del parto. Como si la historia no fuera ya suficientemente dramática, hay gemelos en su vientre luchando por salir. La partera ve una mano que asoma y ata un hilo de grana, un hilo rojo, diciendo, «Este salió primero». Pero el niño retira la mano y su hermano se abre paso con fuerza y nace primero. La partera exclama, «¿Qué brecha te has abierto?» Y llamaron su nombre Fares, que significa brecha o ruptura. Luego salió su hermano con el hilo rojo y se llamó Sara. ¿Por qué os cuento estos detalles de un parto antiguo? Porque Fares, este hijo, nacido de un incesto técnico, de un engaño, de una lucha, de un escándalo mayúsculo, es el elegido. No Sara, el que parecía llegar primero. Dios elige a Fares, y de Fares la línea continúa. Siglos pasan, nombres van y vienen, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, al primer capítulo de Mateo. Allí, en la lista sagrada de los ancestros de Jesucristo, leemos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ahí está, el nombre de Tamar, inmortalizado en la palabra de Dios. No se ocultó su historia. Mateo no la borró para limpiar la imagen de Jesús. Al contrario, el Espíritu Santo quiso que estuviera allí, brillando como un faro de gracia escandalosa. Pensadlo profundamente, mis amados. La sangre que corría por las venas del Salvador del mundo llevaba la genética de Judá y de Tamar.
El Rey de Reyes desciende de este encuentro en el camino a Timnat. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Nos dice que Él no busca linajes perfectos, porque no existen. Nos dice que Él es experto en tomar nuestros peores errores, nuestros momentos de mayor vergüenza, y usarlos para traer vida al mundo. El Mesías vino para salvar a pecadores, y para ello nació de una línea de pecadores. Si Dios pudo sacar al león de la tribu de Judá de esta historia rota, ¿qué no podrá hacer con vuestra vida? ¿Creéis que vuestro pasado os descalifica? ¿Pensáis que un divorcio, un aborto, una adicción o un fracaso moral os ha sacado del plan de Dios? Mirad a Tamar, mirad a Judá. Fares, el ancestro de David y de Jesús, es la prueba viviente de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios tomó la injusticia sufrida por Tamar y la convirtió en honor real. Tomó la hipocresía de Judá y la convirtió en arrepentimiento genuino. Y de esa mezcla trajo la salvación. Esta es la revelación prohibida que muchos no se atreven a predicar, que Dios no tiene miedo de tu basura, porque Él sabe cómo reciclarla en gloria. Vuestra historia no termina con vuestro error, termina donde Dios dice que termina. Y si estáis en Cristo, vuestro final es de victoria, de resurrección y de vida eterna. Hijos míos, hemos viajado desde la desesperación de una viuda olvidada hasta el nacimiento del linaje de Cristo. Y ahora os pregunto, mirándoos a los ojos del alma, ¿qué sello y báculo habéis perdido en el camino? ¿Qué error estáis intentando ocultar por miedo al juicio de los demás? Quiero que seáis valientes. Id a los comentarios ahora mismo y respondedme a esto. ¿Creéis que el fin justifica los medios en el caso de Tamar? ¿O fue la mano de Dios torciendo el pecado humano para su bien? Vuestras respuestas son importantes para nuestra comunidad. No os vayáis sin asegurar vuestro lugar en esta mesa. Suscribíos al canal, activad la campanita, porque en el próximo vídeo revelaremos otro secreto que la religión organizada ha intentado suavizar. No querréis perdéroslo. Y ahora, mirad la pantalla. Ahí tenéis el siguiente paso en vuestro viaje espiritual, una revelación que complementa lo que acabáis de aprender. Haced clic ahí. Yo soy vuestro mentor, y recordad, la verdad os hará libres, pero primero os molestará. Hasta la próxima, buscadores.